Este tema, con este mensaje termino la enseñanza, o terminamos la enseñanza de 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, que Pablo nos está hablando sobre la mayordomía cristiana, ¿verdad? Y quiero terminar con este mensaje de la grandeza de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y lo que pueda derivar de ahí, que es evidente por demás lo que dice el texto, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo enseñar? ¿Cómo tener una mayordomía cristiana verdadera? Pues aquí tenemos este grande ejemplo de Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe, ¿verdad? El gran ejemplo de Israel. Y me sorprende mucho cómo Dios trabaja. No trabaja como nosotros ni como el mundo trabaja. Dios empieza desde su gloria, desde su honra, su alabanza, y de ahí deriva todo lo demás para la creación. Así que en este mensaje el Señor, el Espíritu Santo, nos dice que lo primero que tenemos que hacer para pensar en la mayordomía cristiana es considerar la grandeza de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Si eso no nos motiva, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es mi motor? ¿Qué es lo que me motiva? Es el amor de Cristo el que me constriñe a pensar que si uno murió por mí, luego yo también tengo que morir por él, ¿verdad? Entonces vamos a considerar este tema. Termino con esta enseñanza de la grandeza de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Bueno, y quiero empezar directamente porque son 2 o 3 pensamientos importantes. En Hebreos 5, el tema del sacerdocio está en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento gira alrededor del tabernáculo, de los sacrificios y del sacerdote, sumo sacerdote y toda su descendencia. Pero en Hebreos 5, increíblemente, el Espíritu Santo hace un resumen de toda la historia de miles de años, desde que Dios llamó a Aarón, el primer sumo sacerdote que venía de la tribu de los sacerdotes de la tribu de Leví, desde Aarón hasta el tiempo de Cristo. El sacerdocio duró hasta el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén, destruyó el último templo que había hecho Herodes, lo destruyó. Hasta ese tiempo se acabó el sacerdocio judío. De ahí en adelante ya no ha vuelto a haber sacerdotes judíos. Se acabó el linaje. Eso es parte del plan de Dios. Y lo que está pasando ayer en Jerusalén es parte del programa profético de Dios. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en Cristo. Bueno, Hebreos 5:1. Ahí el apóstol, no lo leímos porque no quise ponerle muchas lecturas, pero ahí dice Hebreos 5:1 al 10. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él, el sumo sacerdote o sacerdote, presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Ese era el ministerio del sacerdote: interceder ante Dios y ofrecer las ofrendas que Dios quería. El sacerdote representaba a todo el pueblo. Todo el pueblo no quería estar con Dios, entonces Dios eligió a una tribu, y de esa tribu, de tiempo en tiempo, ponían sacerdotes. Pero ahí está, es un hombre escogido para representar a las personas en su trato con Dios. Es decir, el sacerdote intercedía ante Dios a causa del pueblo. Siguiente versículo, Luis. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Es decir, era un mediador, pero también él se consideraba, porque era un ser humano que estaba lleno de debilidades. Ofrecía sacrificios por los demás, pero también ofrecía sacrificios por sí mismo, porque era un hombre humano, pecador, como todos los demás. Versículo 3, por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Ahí están los deberes de los sacerdotes, específicos y contundentes.
Básicamente 3 cosas importantes hacía: servir a Dios en el nombre de su pueblo, representar a Dios y cumplir el papel como mediador entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Eso es lo que dice aquí el ministerio sacerdotal. Básicamente ese fue el motivo de su llamada. Bueno, después aquí en el versículo 4 empieza la parte importante. Dice: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote, nadie, solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. El llamado de Dios. El sumo sacerdote debía de ser llamado por Dios para este honroso cargo. De no ser así, todo era carnal, presuntuoso, orgulloso y vanidoso. Si alguien se escapaba y se metía por ahí, por eso en el tiempo de Nehemías y de Esdras, ¿verdad?, que había falsos sacerdotes que no correspondían al linaje de Leví, los tuvieron que echar, aunque ya tuvieran 50 años siendo sacerdotes, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces cuando no son llamados por sí, es una afrenta a Dios y es una provocación de maldición para el pueblo. Ahí está entonces, y le decía a los hermanos diáconos electos en la mañana, que lo más importante es el llamado de Dios, que Dios nos haya llamado. ¿Por qué dice esto Hebreos? Por lo que sigue en el versículo 4 y 5. Fíjense, hermanas, hermanos, por eso Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios. Aquí pasamos de toda esa historia de sacerdotes, pasamos directamente a Cristo. Entonces, con Cristo es llamado por Dios, pero también hay una semejanza en este caso con Aarón y con los sacerdotes, pero también hay una gran diferencia. Así como Aarón, dice el escritor de Hebreos, fue llamado por Dios, Aarón no se puso solito ni dijo: yo quiero ser. Dios le dijo a Moisés: escoge a Aarón, llámalo. El escritor de Hebreos dice: de igual manera, Dios llamó a Cristo. Cristo no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, no presuntuosamente tomó el cargo, sino que Dios lo llamó. Dios llamó a Cristo para ese cargo. Me gusta mucho cómo dice este versículo. Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios. Ahora, esto ya venía desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 2 y en el Salmo 110 que hemos leído. Desde allá, desde el tiempo de David, ya estaba este llamado. En el Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el Salmo 110 dice: tú juró Jehová y no se repetirá, tú eres mi hijo para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siguiente versículo, por favor. En otros pasajes del Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sigue, por favor, Luis. Estos 2 versículos que siguen, 7 y 8, nos demuestran por qué Cristo fue llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vean la ofrenda de Cristo, por favor. La gente dejó de empezar a comer carne. La gente fue y tomó ceniza. La gente empieza a hacer algunas cosas religiosas. Primero fue el carnaval, ¿verdad? Primero fue la carne a Baal y ahora es la carne a Dios. Hay esa incongruencia en la humanidad. Pero la Biblia no se va por allí, la Biblia se va directamente al punto y nos dice que el sacrificio de Cristo fue hace 2000 años y esta es la ofrenda de Cristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que Cristo sufrió.
Esa fue la ofrenda de Cristo. Su sacrificio, su muerte y su resurrección es la ofrenda de Cristo. Y no fue cualquier cosa. Dice que ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas a su Padre que lo podía librar. Y fue oído, pero no fue librado de la muerte y del castigo y del sufrimiento. Sufrió y padeció y murió e hizo lo que tenía que hacer, porque a eso venía, porque eso implicaba el llamado de Dios para llegar a ser sacerdote. Pon el versículo 9, por favor. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Fue a través de su sacrificio, no solo fue por dedazo, sino que fue a través de su sacrificio. Los sacerdotes entregaban otras ofrendas de animales, no se entregaban a sí mismos. Cristo se entregó a sí mismo como el sacrificio a Dios. De ese modo fue perfeccionado, fue hecho apto para ser declarado sumo sacerdote por Dios, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Termino con el 10. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Primera conclusión, aunque usted no lo crea. De este modo Dios estaba anunciando desde los Salmos, estaba anunciando la realeza y el sacerdocio de Cristo, de su Hijo. Dios estableció a Jesús como el sumo sacerdote. Ya no necesitamos más sacerdotes, mediadores, intercesores, hombres o mujeres. Solo Cristo es el único sumo sacerdote. Y fíjense, hermanas, hermanos, Dios lo estableció no solo cuando Jesús llegó a los cielos, ni siquiera cuando Jesús murió en la cruz, ni cuando resucitó. Ya estaba predicho, preanticipado. Ya Dios en los Salmos le había dicho a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú vas a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto, hermanas, hermanos? Que el sumo sacerdocio de Jesús es eterno. Vamos a leer ahorita sobre el pacto. Bueno, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a recordar. El sumo sacerdocio de Jesús es eterno. No estaba en el tiempo de su venida al mundo. Ya estaba predestinado que Jesús iba a ser el sacerdote según la voluntad de Dios. Él ya era sacerdote antes de comenzar su vida terrenal, pero tenía que ejecutarlo en el tiempo y en la historia. Por eso hablamos del sacrificio histórico de Jesús, pero Él ya estaba declarado sumo sacerdote desde antes que naciera en la tierra, pero lo ejecutó. Esa es la primera enseñanza que nos da aquí. Muy bien, la segunda enseñanza de este nombre, de aquí me brinco, bueno, ya me brincó rápido, de Melquisedec, del capítulo 5, déjame ahí por favor Luis en el 5, ¿no? Para que vean los hermanos lo que les quiero decir, el último versículo ahí de Hebreos 5:10, no, el que estaba antes de 7:1, el 10, ahí, y Dios lo designó sumo sacerdote, eso es 5:10. Uno esperaría que en 5:11 continuara capítulo 7, versículo 1, pero no, hay un paréntesis. Y saben, hermanos, si tuviéramos el tiempo, solo voy a poner al final el versículo 11. En el versículo 11, en lugar de explicar quién es Melquisedec, el escritor de Hebreos dice, en lugar de decirnos explicarnos quién es Melquisedec, dice: acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto te has hecho tardo para oír, porque sigues siendo niño espiritual, no comprendes las cosas y tengo que volvértelas a explicar. Este asunto es muy difícil, ya está escrito aquí. No me sorprende que la gente no lo entendamos y no nos importe mucho,
porque aquí está escrito que desde aquel entonces era un asunto difícil de explicar. Lo que estoy haciendo es muy difícil. Si los escritores bíblicos no lo podían hacer, pues menos yo. Pero el otro problema, un problema es el que explica, el que enseña, y otro problema es los que escuchan. Dice el escritor, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar con lechita y con manzanitas. Vuélveme a explicar otra vez, porque no he entendido nada después de 30 años. Ese es el problema de esto. Entonces, desde el capítulo 5, versículo 11, hasta todo el capítulo 6, explica este asunto. ¿Sabe cuál es el tema? Lo que estamos viviendo hoy, la apostasía. Los hermanos apostatan de la fe, niegan la fe y se vuelven atrás. Es un asunto difícil seguir a Cristo fielmente y entenderlo. Pero si no lo escribe la Biblia, pues siempre nos pasaría así. Así que no es el tema, solo lo menciono porque ahí está. Bueno, de aquí de la palabra Melquisedec. Bueno, ¿y qué es Melquisedec? Melquisedec. ¿Y quién es ese señor? Dice que según el orden de Melquisedec, bueno, pues se brinca hasta el capítulo 7. Bueno, yo me brinco hasta el capítulo 7 para explicarles eso, hermanos, y hacerlo así de volada. Ahora sí, Luis. 7.1. Este Melquisedec, el que nos quedamos allá en el capítulo 5, versículo 10, que Jesús fue declarado Hijo de Dios después de su sacrificio, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién fue ese señor? Pues en el capítulo 7 de Hebreos nos dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem. Y también ese Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo. Me brinco a esta parte, me brinqué algunos versículos ahí. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Eso es lo que significa Melquisedec. Era un hombre que era rey de una ciudad de Jerusalén, de Salem, pero era un rey justo, era un rey de justicia y era un rey de paz. Era rey de paz. Eso es lo que significa Melquisedec. ¿Y eso qué? Todavía seguimos preguntando, ¿verdad? ¿Y eso qué? Pues ese hombre, resulta que Abraham, el gran patriarca de Israel, un día a su sobrino lo raptaron unas naciones y se lo llevaron preso y conquistaron a todas las ciudades de aquel entonces. Lot era el sobrino de Abraham y fue llevado preso con todas las naciones y le dijeron a Abraham, raptaron a tu sobrino también con todas sus posesiones, sus mujeres. Y entonces Abraham, después de que escuchó esto, preparó a sus trabajadores, a los que vivían en su casa, organizó un grupo y fue a pelear contra 5 reyes, grandes ejércitos que habían destruido a naciones completas. Abraham fue para allá, pero antes de ir, Abraham juró y le dijo a Dios, Señor, si tú me bendices, yo te voy a reconocer. Y vean lo que sigue, por favor. No hay registro de Melquisedec, ni padre, ni madre, ni ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. No sabes qué, Luis, bríncate a Génesis 14 para que los hermanos, para darle seguimiento ahí. Y luego vamos a concluir con esto. En Génesis capítulo 14, ¿ya lo tienes ahí, Luis? Muy bien, capítulo 14, versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, fíjense hermanos, sacó pan y vino, 19, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Y si tuviéramos el tiempo para todo el relato, veríamos que Abraham, en el versículo 22 y 23, había hecho un juramento: Señor, todo te lo voy a entregar a ti. Entonces acá nos dice, hermanas, hermanos, que en la mente de los hebreos cristianos, eran judíos, en la mente de ellos, Abraham era considerado como un gran hombre. Abraham era llamado el amigo de Dios. Él era el padre de la nación de Israel. Abraham era el patriarca. Y cuando hablamos de patriarca, estamos subrayando la grandeza de Abraham. Abraham era el que había recibido todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, alguien más grande que Abraham apareció cuando él regresaba de la guerra. Cuando venía victorioso, dice que Melquisedec le salió al encuentro y Abraham lo identificó, lo reconoció. ¿Por qué? Porque este sacerdote y rey le ofreció vino y pan. Vamos a tomar vino y pan en unos minutos, espero. ¿Qué representa? Mi cuerpo y mi sangre. Fíjense, Melquisedec, antes de la ley, no te confundas ni creas que el diezmo es de la ley, no es de la ley. Antes de la ley, Melquisedec le dio pan y le dio vino y lo bendijo. Abraham, que era el grande, el patriarca, el triunfador ahora. Abraham había llegado a un alto nivel. Sin embargo, cuando Melquisedec se apareció en su camino y lo bendijo y le dio pan y le dio vino y le dio su bendición, ¿qué hizo Abraham? Lo reconoció, le rindió tributo a Melquisedec y le ofreció, literalmente dice otra Biblia, una Biblia hebrea, dice que literalmente le ofreció lo mejor de lo que tenía, le ofreció de lo de arriba. No le ofreció de lo de aquí abajo, le ofreció de lo mejor que tenía, se lo dio todo. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham: toma para ti todo lo que quieras, solo dame a las personas. Y Abraham dijo: no, porque yo le juré al Señor que no me quedaría con nada, que todo se lo daría a él. Y ahí está la conclusión, hermanos. Este sacerdote del Dios Altísimo no le exigió el diezmo a Abraham, como lo hacen los sacerdotes y lo hacemos los hombres tal vez. Estamos ahí, duro y dale. Fue por voluntad propia que Abraham le dio a Melquisedec lo mejor de lo que traía, el diezmo del botín, porque le reconoció como un representante de Dios. Y este representante lo bendijo: bendito sea el Dios de Abraham que te dio la victoria. Y Abraham era un creyente verdadero y genuino. Abraham identificó, dice Jesús, que Abraham vio a Cristo y se gozó. Este hombre Melquisedec, Abraham reconoció su envergadura, su grandeza, y seguramente se postró ante él y lo bendijo. El mayor bendijo al menor, como vamos a leer rápido ahorita. No lo obligó Melquisedec, ni le dijo: oye, a ver, cállate, cadáver. No, Abraham era un creyente devoto al Señor y lo reconoció, y reconoció que Dios le había dado la victoria. Y ahí estaba este hombre que no tiene genealogía, ni padre ni madre. ¿Quién sabe de dónde cayó? Sí tuvo madre y sí tuvo padre, pero la Biblia no lo registra porque tiene una intención muy gloriosa. Y es lo que sigue. Ahora sí, vete por favor, Luis, rapidito al capítulo 7. ¿Sí? Ahí en el capítulo 7 entonces nosotros tenemos la descripción, ya leímos el versículo 1, 2, el que sigue por favor, Luis, al 4 creo, ahí. Sin embargo, este Melquisedec, que no era descendiente, no, ya, Luis, sigue por favor. Bueno, aquí los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Versículo 9: Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley
del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. ¿Jesús de qué tribu era? No era de la de Leví, ¿era de cuál? De la de Judá. No pertenecía a la línea de los sacerdotes, pero eso no importaba, por lo que dice, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, una vida indestructible. Melquisedec representaba a Cristo, o Cristo apareció allá en el tiempo de Abraham, semejante al Hijo de Dios. Cristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote por una vida indestructible. Jesús, el que sigue por favor, Luis. El salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, como cuando hizo al hombre. Se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Con Cristo no se arrepintió. No, Jesús no le causó esa tristeza y ese dolor que le causamos la humanidad. Ese es solo un dato que ahora se me vino a la mente y al corazón. Con Jesús, el Padre se sintió honrado y glorificado, adorado y exaltado. Tú vas a ser mi sacerdote para siempre, con juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Y no se arrepintió. Eso me llama mucho la atención. De hecho, nunca lo había pensado hasta ahorita. Siguiente, por favor, Luis. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios, porque Él vino para cumplir el pacto eterno. Por eso dije que Él fue sumo sacerdote en la eternidad. Antes del tiempo, Él ya había sido designado el sumo sacerdote, porque esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no termina. Jesucristo es el mismo siempre, ayer, hoy, Él es el mismo. Eso es inmutable. Capítulo 13 de Hebreos, más adelante lo va a repetir también. Entonces, Él vive para siempre porque es el único sumo sacerdote que venció a la muerte, que venció al diablo. Ya han escuchado todo eso, ¿verdad? Bueno, siguiente por favor, versículo 25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ahí está nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? Está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros siempre. Y puede salvarnos y nos va a salvar. Y nadie nos separará de la mano de su Padre ni de su propia mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y vea por favor cómo concluye, cómo quiero ir concluyendo. El que sigue, Luis, a ver qué tengo, si es el 4 ya. Bueno, ya, eso, ya bríncatelo por favor, Luis, ya lo leímos. Ahí, Hebreos 7:4, concluyo casi con esto. Considerad, pues, cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Consideren esto, dice Hebreos. Consideren, entonces, dice esta versión, la grandeza de Melquisedec. ¡Qué grande era! Consideremos a Cristo, hermanas, hermanos. Si no consideramos la grandeza de Cristo, lo que acabamos de leer en Hebreos 7,
Nuestro corazón seguirá siendo lo que somos hasta la muerte, y quién sabe si después de la muerte. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, lo reconoció esto, reconoció que ahí estaba Dios, que Dios se había encarnado y que ese sacerdote Melquisedec era un representante de Dios. Y el corazón de Abraham fue transformado, no se dio la gloria a él mismo, no dijo, pues yo por mi fuerza triunfé sobre los reyes. No, Abraham reconoció que Dios le había dado la victoria sobre sus enemigos. Consideremos la grandeza de Cristo. Si no, nuestro corazón seguirá siendo lo que es. El principio de dar el diezmo ha sido instituido después en la ley de Moisés, pero ya venía de este tiempo de Abraham, como dije, no es de la ley, ya estaba. Abraham, Jacob, que le dio el diezmo a Dios, Abel le dio lo mejor de su cosecha, de su ganado, tal vez. Y si uno se pregunta, ¿quién les enseñó a esos hombres antes de la ley? ¿Quién le dijo a Abraham? ¿Quién le dijo a Abel? Eran hombres creyentes y agradecidos con el Señor. Seguramente el Espíritu Santo les dio testimonio. Bueno, después en la ley ya se estableció el diezmo. Todo el Pentateuco está lleno de esto. El diezmo representa la 10ª parte de lo que se le da a Dios. Y como Abraham, el padre de los creyentes, dice que es el padre de la fe, ¿verdad? Que es el padre de los cristianos. Decimos, mi padre Abraham, nuestro padre Abraham, hasta lo cantaban antes, me acuerdo. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy. Él dio el diezmo. Después Dios lo legisló en la ley. En el tiempo de Cristo, el Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. ¿Para qué servía el diezmo? Para el sostenimiento del templo, para el sostenimiento de los sacerdotes y para el sostenimiento de la obra de Dios allá. Los levitas, que eran los dedicados al templo, no tenían herencia, no tenían tierras, no tenían propiedades, porque Dios les dijo, yo voy a ser su propiedad. Entonces legisló el diezmo para que los levitas, los sumos sacerdotes, se mantuvieran, se sostuvieran y sostuvieran a sus familias. Dios no necesita de nuestro dinero, ya lo dije al principio. Mía es toda la plata, solo quiero ver tu corazón. Y el antídoto contra el corazón avaricioso es el diezmo. Si tú quieres saber cómo es tu corazón, mídelo con el diezmo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8 y 9 nos dijo, Dios no quiere que no le des lo que no tienes, cada uno conforme a lo que propuso en su corazón, dele al Señor. No hablaron del diezmo en el Nuevo Testamento porque ya está debidamente legislado en el Antiguo Testamento, ya no lo vuelven a repetir porque ya está escrito en la palabra de Dios. No caducó con la ley, el principio sigue y sigue y sigue. Muy bien, entonces, como dice Hebreos 5, 11 y 12, fíjense. Dice el escritor, véalo por favor. Nos gustaría decir mucho más sobre el tema del sacerdocio. Este asunto de los sacerdotes y de Cristo, cómo Cristo es más grande que todos ellos. Nos gustaría seguirles explicando, hermanos cristianos hebreos. Nos gustaría seguirles hablando, pero ¿saben qué? Pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Lo dice esa versión, no lo dije yo, Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.
que el Espíritu Santo resplandezca en los verdaderos hijos de Dios, para que lleguemos como Abraham voluntariamente a reconocer la misericordia y la provisión de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Voluntariamente reconoció que todo lo que él tenía, el Señor se lo había dado, que Él le había dado la victoria. Pues solo este entendimiento, hermanas y hermanos cristianos, esta convicción solamente es lo único que puede transformar nuestro corazón para llegar a ser como el corazón de Abraham. Solo esta consideración de la grandeza de Cristo, considerar cuán grande era cuán grande era Melquisedec, cuán grande es Cristo, cuán glorioso, cuán maravilloso. Si no consideramos eso, solo esto puede transformar, quebrantar nuestro corazón incrédulo, avaro y egoísta, y darnos un corazón conforme al corazón de Cristo. Cristo era Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y lo dio todo por nosotros. Lo entregó todo por nosotros. Entonces el diezmo no es una ley. El diezmo es una consideración de la grandeza de quién es mi Señor, mi Salvador y mi Redentor, y lo que ha hecho por mí. Y en adoración y alabanza yo le rindo y le reconozco. 10 partes, me dice, quédate con 9 partes, entrégame una a mí, tráela al alfolíe. Que no nos pase como Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues sí, dice Dios, todos me han robado. ¿Y qué te hemos robado? Vean el alfolíe, está vacío. Traigan los diezmos al alfolí y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes que no se la van a acabar. Son mis palabras. El diezmo viene de la consideración de la grandeza de Dios. Eso es gracia, lo único que puede transformar nuestros corazones en gratitud a Dios. Lo que Cristo es para nosotros. Ese es el modelo bíblico que nos da la palabra de Dios. Y Dios espera eso de aquellos que le conocen, que le adoran y que le honran como el verdadero todopoderoso Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, Rey de salvación, Rey de misericordia, mi Rey Redentor. Porque ese diezmo representa que todo lo demás es suyo también, que nada es mío, que solo soy mayordomo del Señor. Puestos de pie, hermanos, hermanas, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, se ha predicado tu palabra. Es difícil de explicarla, como dijo el escritor de Hebreos. Me identifico totalmente con él. Es muy difícil explicarla. Pedimos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, verdaderamente resplandezca en nuestros corazones y obre para que la palabra de Dios no vuelva a Él vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él nos la ha enviado. Que obres en nosotros, Santo Espíritu, como obraste en Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe. Que nos enseñes a considerar a Cristo. Enséñanos a considerar a Cristo, es lo primero que te pido. Que nos des un corazón entendido de la grandeza del Señor Jesucristo, de su grandísimo y maravillosísimo sacrificio redentor, de la manera en la que vino a salvarnos,
de la manera en la que nos puede salvar perpetuamente, de la manera en la que nos bendice. Enséñanos a considerar la grandeza de Cristo, nuestro sumo sacerdote, porque de ahí viene todo lo demás. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones. Te lo pedimos y te doy gracias, Espíritu Santo, porque conoces mi corazón. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí hablando de este tema. Gracias por lo que has hecho en mi corazón y por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. A ti toda la honra y toda la gloria, Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.